A través del lente de Urban, un video podcast de Urban Photography. Bienvenidos a nuestro 10º capítulo del podcast A través del lente de Urban. Hoy tocaremos dos temas. Primero hablaremos de una fotógrafa revolucionaria de su época y luego hablaremos sobre la luz artificial, el flash fotográfico. Hoy les presento a una de las influencias más importantes del pictorialismo fotográfico. Se trata de Julia Margaret Cameron. Su forma de tomar imagen distaba mucho de lo que parecía ser lo correcto en la época. Ya saben, gran nitidez, contextualización del personaje, entre otras cosas. Y por ello se ganó unos cuantos detractores. Pero eso poco parecía importarle a una mujer de convicciones fuertes que hizo de su estilo una forma diferente de concebir la fotografía. En diciembre de 1863, ya con 48 años, recibió un regalo que transformaría para siempre la aburrida vida convencional que llevaba junto a su marido en Freshwater, Inglaterra. Era una aparatosa cámara de madera acompañada de una nota firmada por su hija en la que decía: «Quizás te divierta, madre, intenta hacer fotografías durante tu soledad en Freshwater». Aquí comienza su carrera fotográfica. Años más tarde, en una carta dirigida a su amigo Sir John Herschel, le explicó su intención de alinear la fotografía con el arte. Escribió: «Mis aspiraciones son ennoblecer la fotografía y alzarla a la categoría de arte, combinando la realidad con la poesía y la belleza ideal». En 1874 empieza a escribir Annals of My Glass House y realiza las fotografías para ilustrar las ediciones del poeta Tennyson del libro Idylls of the King and Other Poems, con 12 fotografías. Cameron repetía las copias una y otra vez hasta que se sentía satisfecha del resultado. Jamás retocaba o ampliaba sus negativos. Sacaba copias de contacto de sus enormes placas húmedas. Trabajaba convertida en una ermitaña de su profesión, descuidada al vestir, sucia en su propio trabajo y apasionada en sus creaciones. La personalidad de Cameron es una mezcla de excentricidad, genio, instinto e inspiración. En sus retratos consigue captar la fuerza expresiva de sus modelos. Su meta era reproducir la grandeza del hombre interior al mismo tiempo que los rasgos del hombre exterior, lográndolo, como se aprecia en su retrato de Sir John Herschel. El cuerpo es reducido casi solo a la cabeza, sin ningún tipo de referencia externa. La cabeza se convierte en un ícono que implica inteligencia, individualismo y, por encima de todo, genialidad. Cameron cambió la forma de mirar a las mujeres y a las niñas al retratarlas despeinadas, medio vestidas, con aire somnoliento, de andar en casa. Se alejó de la rigidez victoriana para acercarse a su propia naturaleza femenina. En esto resaltan la belleza, el ideal de belleza del Renacimiento, a veces con ayuda de complementos, como las alas de la fotografía I. White, que evocan las pinturas de ángeles del Renacimiento. Los retratos de Cameron tienen un aspecto flow muy peculiar. Se cree que por azar descubrió una combinación de elementos técnicos que le dieron como resultado la falta de nitidez, lo que se convierte en su sello artístico. Es este aspecto lo que le da el carácter poético a sus fotografías, de ahí que se considerara uno de los antecedentes del pictorialismo fotográfico. Además, Cameron despreciaba la técnica, rechazaba la idea de que la cámara era un objeto para documentar en vez de para crear arte. Por ello, utilizaba objetivos inadecuados para las placas, siendo estos más pequeños sin llegar a cubrir el formato de las placas húmedas, 20 x 25 y 30 x 40 centímetros. Y le era indiferente que las placas resultaran manchadas o arañadas. Con todo ello, pretendía la obtención de unos efectos que alejaran la realidad de las imágenes captadas. En su autobiografía, Annals of My Glass House, publicada en 1874, Cameron relata su pasión por la fotografía. Al principio, nada sabe sobre el manejo de esta. Su primer retratado fue un granjero al que pagaba media corona por hora.
después de muchas medias coronas gastadas en experimentar, obtuvo su primera fotografía buena. A la mitad del proceso de conseguir una maravillosa fotografía, un niño rió y le hizo perder la toma de esta. Así que lo intentó con una sola niña, Annie Philpott, explicándole el despilfarro de químicos y esfuerzos malgastados si se movía, ya que necesitaba un tiempo de exposición muy largo. Fue así como consiguió su fotografía llamada My First Success. La reveló y amplió en 11 por 9 centímetros y ningún premio posterior le hizo tan feliz como aquel día. En ese trabajo estaba ya lo que sería la esencia de su obra y lo que la convertiría en una de las más importantes artistas de la fotografía del siglo XIX. Iluminación intensa, enfoque indefinido y composiciones de primeros planos en los que casi siempre aparecen mujeres y niños que en ocasiones representan personajes bíblicos o literarios. En este libro también nos relata cómo fotografiaba a sus amigos, convirtiéndolos en personajes. Su amigo Sir Henry Taylor se convirtió en el Fray de Lawrence, para la fotografía Friar, Lawrence and Juliet, o en Próspero, el duque milanés de la Tempestad de Shakespeare, en la fotografía Próspero and Miranda, o cuando lo fotografiaba en un retrato imitando al profeta Jeremías, del pintor Masiaco, en su cuadro El tributo del César. Aquí se ve claro la influencia de la pintura prerrafaelista, la pintura religiosa italiana en Cameron, tanto que reproducía pinturas como personas reales, retratándolas en vez de pintándolas, pero guardando ese toque pictórico y poético. Nos habla de cuando fotografiaba a su querido amigo Sir John Herschel, del cual realizó varios retratos. También fotografió a su amigo Alfred Tennyson, con quien colaboró ilustrando sus poemas. Una de sus modelos preferidas fue Julia Jackson, su sobrina, que más tarde sería Miss Herbert Duckworth y la madre de la famosa escritora Virginia Woolf. Bueno, ahí hablamos de esta excelente fotógrafo Julia Cameron, inglesa, el año 1860 y tanto. Ahora hablaremos sobre el tema de la iluminación fotográfica, los primeros flash. ¿Y quién más que Alfred Brothers para quien nos muestra este tema? Nacido en 1826, era hijo de un químico. Descubrió la fotografía cuando tenía 16 años. En 1855 se mudó a Manchester, una ciudad plagada de fotógrafos aficionados, y se unió a la Sociedad Fotográfica. Incluso hizo su propio papel fotográfico. Brothers compró un estudio fotográfico. Entonces, para el censo de 1861, se incluía a sí mismo como un artista fotográfico. Entre 1856 y 1865, participó en muchas exposiciones fotográficas importantes mostrando colorión húmedo. Fue conocido como el inventor de una cinta de magnesio para la iluminación fotográfica. Brothers aplicó la fotografía a muchas empresas científicas diferentes y su fotografía, sus procesos, aparatos y materiales publicada por primera vez en 1892. Gozó de gran popularidad. Sin embargo, no se sabe que ninguna de sus primeras fotografías negativas en papel haya sobrevivido. Ya desde los orígenes de la fotografía, remontándonos a Daguerre y Niepce, se planteó el problema de poder fotografiar por la noche o con poca luz. Y de hecho, no era tan solo eso. Las lentes aún eran tan poco potentes y el material fotográfico tan poco sensible que cualquier iluminación extra era bienvenida para acortar el tiempo de exposición o incluso siquiera hacer posible la toma. Fotografiar fue esencialmente cosa de profesionales hasta aproximadamente los años 1880. En ella empezaron a desarrollarse materiales fotográficos más sensibles y aparatos más sencillos para el ciudadano. Por ello, existe poca información ilustrada anterior a esa fecha
sobre los dispositivos de iluminación artificial utilizados. Los primeros intentos, de hecho, no hicieron uso del magnesio, pues era un elemento que se había logrado aislar en estado puro hacía poco tiempo. En primer lugar, en 1828, por Anton Basel, y con mejores resultados Michael Faraday en 1833. Además, su producción comercial no sería factible hasta la década de 1850-1860. Los métodos iniciales de iluminación artificial harían uso de llamas regulables afectadas por gas, o incluso el chisporroteo generado por la recién descubierta electricidad. También se emplearon reflectores de iluminación de bombilla eléctrica una vez que esta fue viable comercialmente gracias a Thomas Alva Edison. El uso por primera vez de la luz por combustión de polvo de magnesio aplicada a la toma de fotografía se atribuye a Alfred Brother en 1864. Se cuenta que en mayo de ese mismo año realizó su primer retrato del que se tiene constancia con iluminación de cable de magnesio. Fotografió al propio Michael Faraday en Manchester tras una charla en un auditorio con el público aún presente. Pero no he sido capaz de encontrar ninguna fotografía al respecto. Parece que Google no tiene todas las respuestas. El magnesio, al arder, emite una luz muy brillante. Además de muy blanca, era muy activa a la hora de impresionar las emociones fotográficas. Cierto es que era en el momento un material muy caro, pero los resultados obtenidos superaban con creces a los obtenidos por otros métodos. Sus mayores desventajas eran una luz no constante y la gran humareda, olor y residuos que provocaba, haciendo su uso impracticable en interiores. Además, hay que tener en cuenta que este destello que provocaba era muy poco cómodo para el fotografiado. Los métodos más habituales de emplear magnesio en sus mezclas fueron varios. De los que yo he podido encontrar, diferenciaría principalmente entre cinta de magnesio, eran mechas impregnadas en polvo de magnesio de una determinada longitud según la iluminación deseada. Se usaban cogiéndolas directamente con la mano o sujetas a un palo o con un dispensador manual o de cuerda, e incluso se podían utilizar reflectores para aumentar su polvo. Polvo de magnesio puro. Se utilizaban aparatos de soplado que hacían uso de quemadores o llamas de gas para provocar la ignición. Fue un sistema muy común, pero hoy en día totalmente desconocido. Mezclas de polvo de magnesio. El magnesio puro no reacciona ante una simple cerilla encendida o filamento incandescente. Además, al quemarse, el polvo puro de magnesio se va generando una costra dura de residuos que impide su completa combustión. Por ello, se probaban diferentes mezclas de magnesio con otros componentes químicos reactivos, algunas de ellas explosivas y por tanto peligrosas. Estas mezclas eran denominadas pólvora de flash. Esto sí, al que se le ocurriese, que seguro pasó, usar erróneamente pólvora de magnesio en un flash para magnesio puro, le estallaría el invento en la cara. En 1839 parece ser la primera fecha de la que se tiene constancia de alguien provocando iluminación artificial para la fotografía. El geólogo inglés Levet Ibbetson, quien colaboró con Henry Talbot, usó una llama alimentada por una mezcla de oxígeno e hidrógeno en fotografía microscópica, con lo que conseguía realizar la toma en tan solo 5 minutos. Recuerden que estamos hablando de una época en que el tiempo normal a plena luz del día no habría sido menor a 25 minutos. Ibbetson realizó de esta manera un daguerrotipo de un coral que puede ser considerada como la primera foto con flash de la historia. En 1857, John Muley patentó un sistema de iluminación del tipo de luz de bengala al que denominó fotogen. Era muy barato, pero los humos generados eran más dañinos que los producidos por cualquier otro método, posiblemente por la presencia de sulfuros en la mezcla. Aún así, parece que su sistema se utilizó ampliamente en la fotografía de estudio, reportándose haber sido utilizado en hasta 30.000 retratos hasta 1860. En 1865, Charles Smith
utilizó polvo de magnesio con pólvora para iluminar las imágenes de sus estudios dentro de las pirámides de Egipto. En 1887, los químicos alemanes Adolf Wittig y Johannes Geisig inventaron un polvo compuesto para el flash. Lo llamaron Blitzpulver o Light Powder. Ojalá hubiese podido encontrar más material gráfico sobre los orígenes de la cinta de magnesio y de Alfred Brother, pero me he pasado unos días buscando artículos de todo tipo en diferentes idiomas y no he encontrado nada. Aún así, imaginarás la revolución que supuso poder hacer fotografías en malas condiciones de luz y la ventaja de reducir los tiempos de exposición. Así que el flash, en sus inicios, ya forma parte de la historia de la fotografía. Con esto nos despedimos de nuestro 10º capítulo del podcast a través del lente de Urban. A través del lente de Urban, un video podcast de Urban Photograph.